Y la verdad es que ayer la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, convocó al compañero presidente López Obrador y a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo al diálogo. Y yo soy muy mal entonado, porque si no le cantaría la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, porque ese diálogo era antes, porque el Poder Judicial se pudo reformar a sí mismo y se negó. Y hoy estamos en esta condición de discutir la profundidad de la reforma, que yo sostengo que es una revolución, e insisto que el soberano es el pueblo, y se le sigue regateando en algunas intervenciones el derecho a tener no solo la decisión de elegir al poder unipersonal en un régimen presidencialista, al titular del Poder Ejecutivo Federal, elige al Poder Legislativo y ahora elegirá al Poder Judicial, a las personas juzgadoras. Vamos a ir al Senado de México, vamos a ir a estos diálogos de la reforma al Poder Judicial. El ministro Javier Lainez, en los diálogos nacionales de la reforma judicial, abordó las acusaciones de abuso en la invalidación de reformas por parte del Poder Judicial. Lainez destacó que desde 1996 se han revisado 221 casos de presupuestos o de presuntas violaciones al proceso legislativo, resultando en solo 4 declaratorias de instalación de leyes federales. Respetuosamente, no veo el abuso en la Corte en el proceso legislativo, destacó Lainez. El ministro también respondió a las críticas sobre la invalidación de leyes por no consultar a pueblos indígenas, recordando a los legisladores su deber de incluirlos en el proceso legislativo. Además, Lainez resultó que las impugnaciones por falta de consulta generalmente provienen de comisiones de derechos humanos, tanto federales como estatales. Si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué harían?, cuestionó, invitando a los legisladores a considerar la petición judicial frente a estos casos. Lo que trata de decir el señor Lainez es que todo está bien en el Poder Judicial, que se están haciendo bien las cosas, que no hay ningún abuso de poder, que la Suprema Corte de Justicia no se considera un poder supremo como muchos mexicanos creemos. Amigos y amigas, vamos a ir a su participación y vamos a ir a la participación del diputado Fernández Noroña. Vamos a ir al video. Muchas gracias, muy buenas tardes. Siempre un placer estar en Chiapas, cualquiera que sea el contexto. Muchas gracias por la invitación. Uno de los hechos, desde mi punto de vista, que marcó la historia de finales del siglo XX fue precisamente el abandono de nuestro país de un régimen de partido casi único o hegemónico, en el cual un principio constitucional como el de la división y separación de poderes, pues sí estaba formalmente en la Constitución, pero que en la realidad, en los hechos fácticos, era un constitucionalismo ficción en este punto, ¿sí? Así, todos lo estudiábamos, todos lo veíamos en la carrera, Derecho Constitucional, pasábamos el examen, nos iba muy bien, pero con solo pasar la puerta sabíamos que eso no era real, no era una realidad. Así, al final de este régimen, el Poder Judicial de la Federación requirió de una muy profunda reforma para prepararlo, precisamente para que actuara como un órgano de contrapeso del poder como lo mandataba la Constitución. Fíjense, curiosamente, el legislativo no requirió ni una reforma. Bastó con que en 1997 el Ejecutivo perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados y después en el 2000 en ambas cámaras para que el Legislativo surgiera de esa Constitución del 17
con todas sus facultades y se convirtiera en un contrapeso para los otros poderes. Vuelvo al Poder Judicial. Se prepara entonces a ese poder para enfrentar ese largo camino hacia la democratización del país. Dos figuras, ustedes lo saben, la acción de inconstitucionalidad, la decisión contramayoritaria, creando un tribunal constitucional que le permite a la Suprema Corte de Justicia, en este caso, declarar la inconstitucionalidad de normas, aun cuando no hayan sido aplicadas y con efectos generales. Esta reforma obedeció a que la ciudadanía desde entonces reclamaba que el juicio de amparo era limitado, era elitista y además era con efectos relativos. Esto fue un primer paradigma para acercarnos a los efectos generales. La controversia constitucional se desarrolló, ya no se iban a ejercer las facultades metaconstitucionales del presidente de la República y entonces permitir que un municipio pueda defender sus competencias frente al Estado. El juicio de amparo también evolucionó de manera sumamente importante, siempre, y eso quiero decirlo, todos estos fueron actos del constituyente, no fue interpretación de la Suprema Corte. El juicio de amparo se evoluciona. Dos puntos fundamentales. La reforma de derechos humanos 2011, que nos dijo derechos humanos son todos los que están en los tratados, que son ley en este país, y no solo los que estén enumerados en la Constitución, y entre otros, interés legítimo. Este interés legítimo que ha permitido a los grupos más vulnerables y a las personas que menos tendrían acceso porque no tienen un interés jurídico a proteger el medio ambiente, a proteger los derechos culturales y los derechos sociales. Tendremos oportunidad de regresar a este punto porque yo entiendo que impacta en políticas públicas, eso no lo puedo negar. Yo considero, señoras y señores legisladores, que tenemos que hablar de todo. Eso es una realidad. Se nos dice, este Poder Judicial excedido su labor como contrapeso, hay que revisar el control concentrado y a lo mejor regresar al control concentrado. Revisémoslo, ¿por qué no? ¿Sí? Habría que modificar la Constitución, ustedes tendrán la posibilidad de hacerlo para decir, ya los jueces, un juez local no puede dejar de aplicar una norma, aunque sea violatoria de derechos humanos, que lo haga mejor en el amparo. Perfecto. Interés legítimo, sí. Es cierto que no está bien definido, lo tuvo que ir creando la Corte por jurisprudencia, pero por favor, seamos cuidadosos, cuidado con no violar el principio de regresividad. Este interés legítimo es el que ha permitido a las comunidades ejidales e indígenas, caso real, el oponerse a un proyecto y a una autorización de una planta eólica en Yucatán, porque con interés jurídico jamás hubiera podido. Y esto es lo que le permitió, porque no había manifestación de impacto ambiental. Entonces, el amparo es control no solo del poder político, sino de los poderes fácticos. Y tendremos oportunidad de regresar también. Proceso legislativo, ya lo he oído en varias ocasiones, por la Corte se ha excedido en su facultad de revisar el proceso legislativo. Solamente déjenme decirles muy brevemente, la jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo data de 2008. Fue la primera y fue expedida precisamente por los grupos minoritarios que no eran escuchados en los parlamentos. En 2008, en 94, la jurisprudencia 94-2001 evoluciona para ser respetuosos y decir no cualquier vicio, conste que son leyes que se dan en los propios congresos. No cualquier vicio en el procedimiento legislativo es invalidante. Solo 3 votaciones, publicidad y por favor que escuchen que el proceso no esconda a las minorías una iniciativa o una dictaminación. Únicamente, como dato curioso, ¿sí?
Desde 1996, la Corte ha abordado este punto en 221 asuntos. ¿Saben cuántas declaratorias de leyes federales lleva? 4. Respetuosamente, no veo el abuso de la Corte por proceso legislativo. Consulta, lo vamos a ver, consulta indígena. En consulta indígena, que no es proceso legislativo propiamente dicho, obligación constitucional, legislador, cuando legisles y emitas una ley en materia indígena, consulta a los pueblos y comunidades indígenas. 81 asuntos de la Suprema Corte, 116 asuntos. En 91 nunca se consulta a las comunidades indígenas. Ese asunto llega a la Corte, impugnado por la CNDH o las comisiones, y yo pregunto, si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? Ojalá podamos seguir revisando estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Nuestro último ponente en esta ronda es el doctor Eduardo Andrade Sánchez. Él es originario de Coatzacoalcos, Veracruz, licenciado en Derecho y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, en cuya Facultad de Derecho es profesor titular por oposición de Ciencia Política, Teoría General del Estado y Derecho Constitucional. También imparte cátedra en el Colegio de Veracruz, es magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, donde presidió la Sala Constitucional. Fue diputado federal muy joven, senador de la República por el Estado de Veracruz y presidió las comisiones de Derechos Humanos y Gobernación. Fungió como consejero del Poder Legislativo en el Consejo General del Instituto Federal Electoral y fue presidente del Senado en el año 2000. Fue electo nuevamente diputado federal. Entre sus cargos más importantes están como abogado general de la UNAM, director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, director general de Comunicación Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Procuraduría General de la República, de la que también fue director general de Administración, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, subprocurador de Justicia del Distrito Federal y Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz. Fue presidente del Congreso de Veracruz y presidió las conferencias permanentes del Congreso locales. Ha recibido 2 medallas al mérito legislativo y 2 premios nacionales de periodismo. Doctor Eduardo Andrade Sánchez, tiene usted el uso de la palabra. Mis respetos a todos los presentes, y creo que una de las principales virtudes de un encuentro como este es que aprovechemos para revisar la confrontación que tenemos respecto de algunos conceptos. Yo creo que en principio, por ejemplo, el ministro Lainez ha descrito en parte correctamente cómo se hizo la modificación de la Corte en el año 94. Efectivamente, existía un partido hegemónico, ultradominante, con un gran peso del Ejecutivo, y en ese momento lo que se quería es equilibrar las condiciones entre los poderes o entre las ramas, que correctamente se dijo, del supremo poder de la Federación, no contrapesar nada. Yo no sé por qué se ha dado esta idea. El mal uso, por cierto, de una traducción de checks and balances en las normas, en los escritos previos a la independencia de los Estados Unidos,
para llamar contrapeso como una idea de contraposición, cuando lo original es hablar de controles y equilibrios. Y no es lo mismo controlar que contrapesar. Se puede andar en bicicleta y mantener el equilibrio, y eso no implica contrapesarla. Yo puedo controlar el volumen de mi radio, verificando si sube o baja, y eso no implica contrapesarlo. Desde ahí viene una primera deformación de esa reforma. Nunca pensamos, y aquí puedo hablar en primera persona, a mí le tocó a Juan Ramiro Robledo, al senador Monreal, fuimos compañeros en ese año en el Senado de la República, dictaminamos esa reforma. Nunca se nos hubiera ocurrido pensar que sería un contrapeso, una contraposición, un poder contrario al otro. Se trataba de que colaboraran los poderes y que hubiera un equilibrio entre los tres, pero no que hubiera una confrontación. De manera que ese es un primer punto que hay que tener claro, porque si no concebimos, como también dijo el señor ministro, todos mis respetos, por cierto, dijo también que había una función contramayoritaria por parte de la Suprema Corte. Ese es el aterrizaje de la otra idea indebida. No es un contrario, ni tiene por qué ser contramayoritario, porque entonces hay una presunción de que va a actuar a favor de una minoría. Nunca fue esa nuestra intención. Nosotros teníamos claro que una minoría congresional podría impugnar por inconstitucionalidad una resolución del Poder Legislativo, no que por ser minoritaria podía ir en contra de la resolución mayoritaria. De modo que ese es otro aspecto que debe ser corregido en la academia y en la aplicación de la justicia para evitar este exceso, que efectivamente ha ocurrido un exceso por parte del Poder Judicial. Alguien dijo que Montesquieu concibió la división de poderes para que un poder no avasallara a los otros. Y ahora estamos en presencia, desafortunadamente, de ese avasallamiento, de que se trate de imponer políticas públicas que son competencia del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo desde el Poder Judicial. Y ahí debo decir otra cosa, y también ahí a lo mejor hay alguna culpa de parte nuestra. Esta figura del interés legítimo tampoco tuvo la pretensión de convertirse en la base de acción política de grupos que quieran ir contra las decisiones mayoritarias, que quieran obtener por la puerta de atrás de la judicatura lo que no obtuvieron por la puerta de enfrente de los votos. El interés legítimo se ha deformado, se ha convertido en un interés difuso que sirve para todo. Sirvió para que el juez de la Pesa llegara a esa barbaridad de ordenarle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que nombrara a 2 magistrados. Es una aberración. Ni tenía esas facultades el juez, ni podía el tribunal aceptar una imposición de este tipo. De manera que ahí vemos, ahí está claramente la deformación del interés legítimo, que porque una persona de un grupo dedicado a dar continuidad a los derechos humanos dijo que se violaban sus derechos humanos, no sé cuáles, por el hecho de que no se hubiera nombrado a 2 magistrados, es un trastocamiento, es hacer del interés legítimo una figura chiclosa que sirve para todo, no para el interés de los más desposeídos. A veces el interés de los desposeídos es beneficiado por la acción de una organización no gubernamental que tienen, si no finalidades de lucro, por lo menos actividades que sí les resultan redituables. Pero muchas de ellas trabajan en favor de esos intereses. Pero otras muchas, quizás la mayoría, trabajan en favor de los intereses de los más poderosos. Hasta ahí me quedo, podría decir más, pero en la siguiente. Gracias. Muchas gracias. Vamos a
entrar a la ronda que tiene que ver con preguntas y respuestas. Tal fue el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, será en orden ascendente, por lo que voy a pedirle de favor al diputado Fernando Noroña, Fernández Noroña, sí, nos haga el gran favor de hacer uso de la palabra. Adelante, diputado. Muy buenas tardes. Más difícil todavía en 3 minutos, así es que yo hago mía la intervención de Andrade, la intervención de Lainez, me gustó mucho el ministro, por supuesto de mi hermanito Jaime Cárdenas, de Sonia Maya. Quien dice que estos foros no tienen sentido, hoy queda demostrado que está la discusión planteada. Es división de poderes, y división no es confrontación, efectivamente, como aquí se plantea, ni mucho menos contrapesos. Y la verdad es que ayer la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, convocó al compañero presidente López Obrador y a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo al diálogo. Y yo soy muy mal entonado, porque si no le cantaría la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, porque ese diálogo era antes, porque el Poder Judicial se pudo reformar a sí mismo y se negó. Y hoy estamos en esta condición de discutir la profundidad de la reforma, que yo sostengo que es una revolución, e insisto que el soberano es el pueblo, y se le sigue regateando en algunas intervenciones el derecho a tener no solo la decisión de elegir al poder unipersonal en un régimen presidencialista, al titular del Poder Ejecutivo Federal, elige al Poder Legislativo y ahora elegirá al Poder Judicial, a las personas juzgadoras. A mí me parece que seguir discutiendo este tema de si tiene o no, si es correcto, si va a funcionar o no, es ocioso, porque eso va a ser así. Quien quiera seguir pensando que el pueblo no va a elegir se equivoca. A partir del primer trimestre de 2025 el pueblo va a elegir al Poder Judicial. Entonces lo que tenemos que discutir es cómo, qué requisitos. Esto que se está planteando es importantísimo. Yo no soy abogado, pero en el desayuno planteaba Ramiro el tema, nuestro presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo comparto con él, sin ser abogado, que el control constitucional debe quedar en la Corte, que un juez puede determinar sobre violaciones a derechos humanos y si hay un asunto de constitucionalidad remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y asunto resuelto. Pero me parece que la manera en que ha venido, yo lo dije, lo reitero, tomando decisiones políticas disfrazadas de jurídicas la Suprema Corte en este último periodo, que se convirtió en el reducto del conservadurismo, pues es inaceptable. Entonces la reforma es una obligación política, moral, ética que tiene el Poder Legislativo. Si la ministra presidente Norma Piña quiere diálogo, este es el espacio. Está en manos del Poder Legislativo, es aquí donde se está discutiendo, es aquí donde se deben entregar las conclusiones, es aquí donde se debe enriquecer y discutir la reforma al Poder Judicial. Y yo terminaría más que preguntando, agradeciendo las intervenciones que aquí se han dado y cierro. Un juez que yo no compartí nada de lo que dijo, nada es nada, pero me parece incorrecto que le hayan cortado el sonido, debió terminar porque si no pareciera que estamos negados a escuchar y la decisión ciertamente en la esencia está tomada, pero todo lo que enriquezca esta reforma es bienvenido. Así es que yo haría un llamado en ese sentido, en que digo, de repente con el tiempo es complicado, el tiempo es limitado y se están haciendo intervenciones muy valiosas desde los muy diversos puntos de vista que hay en nuestro país. Muy agradecido de su participación, mi reconocimiento y reitero que me siento muy contento y muy honrado de estar participando en estos diálogos. Muchas gracias por su atención.